Y aquí estamos en esta casa en Radio Realejos con más invitados. La verdad que el tiempo se nos va volando, pero es verdad que no solo a mí, ya lo he dicho varias veces, sino también a muchos de los invitados. Esta jornada ya de la que estamos viviendo, pues como se suele decir, va tocando ya su final y entra un mes de diciembre con la recta final del año, con lo que supone balances, preparar un poco lo que se avecina para el 2023, pero bueno, vamos a ir con calma porque nuestra invitada está con nosotros, hay que darle las gracias porque ha venido desde la Villa de Orotava hasta el estudio número 2 de esta casa, donde hacemos cada día el Magazine Norte, y ella pues está como portavoz del Grupo Socialista, se llama María Jesús Alonso y está como su formación ya ustedes lo conocen, en tareas de oposición. Muchas gracias, muy buenas, ¿qué tal estás, María Jesús? Muy buenas, aquí estamos muy bien, gracias por la invitación, de verdad, no por... agradecidísima siempre de que nos den voz, que nos atiendan y sobre todo este formato de entrevista que yo creo que es importantísimo y necesario para dar visibilidad al trabajo que se realiza desde los grupos de la oposición, sobre todo por esa vorágine informativa que hay a veces. Aunque esté por aquí María Jesús, que es la cabeza visible, ¿cuántos compañeros están en ese grupo socialista ahora mismo? En el Grupo Socialista en La Orotava somos cinco personas, 5 concejales en las labores de oposición. De hecho, somos el principal grupo de la oposición, ya lo hemos comentado en alguna ocasión anterior. Bueno, allí gobierna Coalición Canaria y como buena profesora que es en estos momentos, pues a lo mejor le ha puesto nota a cuando tiene que afrontar su tarea en clase, ¿no? Pues ahora que está en política y ya que está terminando el año, y ahora hablaremos un poquito más, desgranando pues muchos aspectos, pero así, a bote pronto, ¿cómo califica el trabajo en este 2022 que ya va llegando a su final a modo de titular al equipo de gobierno de Coalición Canaria? ¿Le da el aprobado o no le da el aprobado? Bueno, por no ser maniqueos de aprobados o suspensos, yo tengo que decir que estamos en un grupo haciendo oposición y evidentemente el trabajo que realiza Coalición Canaria en La Orotava no nos gusta. Nos parece manifiestamente mejorable. Hay muchos aspectos, nos vamos a hacer unos integristas de este tema a nivel municipal. Las políticas que se desarrollan tienen que ver mucho con las personas, con los equipos que conforman, se está muy en contacto con el vecino y es verdad que hay un montón de cosas que hay que realizar, tareas de mantenimiento, obras y demás, que eso faltaría más que no se hicieran en un pueblo. Pero sí es verdad que nos gustaría otra manera de realizar el trabajo, otra manera en la que la participación, la transparencia, esa manera de vender el trabajo también fuera diferente. ¿En qué sentido? Antes, cuando te agradecía el haber invitado, por lo menos a mí como portavoz del Grupo Socialista La Orotava, lo hacía consciente de que tenemos muchas veces dificultades para comunicar las labores que se realizan desde la oposición. Y te aseguro que es un trabajo muy serio, muy en contacto con los vecinos, con el día a día, con llegar y hacernos eco de un montón de problemáticas. Pero carecemos de un aparato mediático que parece que está todo el día en primera línea. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando, además en La Orotava, pues tenemos enfrente un equipo de gobierno con mayoría absoluta desde bastante tiempo y hay que tener conciencia de cuál es la estructura de poder que tenemos en La Orotava. Estamos hablando de 13 ediles dedicados al trabajo. Yo muchas veces, cuando he estado hablando con vecinos, con comerciantes, con empresarios, y muchas veces nos dicen, caramba, nos gustaría verlos a ustedes más o por lo que sea, les explicamos. Muchas veces nosotros nos estamos dedicando, intentando combinar nuestra profesión habitual, tenemos trabajo, con política municipal. Puntualmente, ahora mismo yo como portavoz
he solicitado estar liberada estos meses para poder dedicar al trabajo de portavocía que requiere, porque te aseguro que es un trabajo bastante intenso y bastante arduo. Pues hay que ser consciente de eso. Cuando además hay personas exclusivamente, equipos de prensa dedicados a estar pues publicitando ese trabajo. No es malo publicitarlo, hay que informar a los vecinos y vecinas, pero es verdad que las maneras pueden ser otras. Nos gusta el trabajo más discreto, más serio y, en fin, a mí y a nosotros no nos gustan las maneras que tiene Coalición Canaria de llevar a cabo el trabajo en la Orotava. Fundamentalmente eso, más que un aprobado y que un suspenso, que evidentemente yo no apruebo nuestro grupo no aprueba muchas de las decisiones que se toman desde el equipo de gobierno. Este mandato, esta legislatura está llegando a su recta final. El 2023 va a ser año de elecciones. María Jesús, me imagino que seguirá en política, será la cabeza de candidatura para el Grupo Socialista en la Villa de la Orotava, y estarán pues ustedes preparándolo pues todo, ¿no? De hecho, también en los ayuntamientos por esta fecha pues ya se van preparando y se van confeccionando los presupuestos, ¿no? Porque claro, es digamos el punto número 1 más importante para mover todo. Si no hay un presupuesto aprobado, pues difícilmente puede caminar, en este caso la administración más cercana que tenemos nosotros, los vecinos, que son nuestros ayuntamientos, ¿no? Por ahí está ahora mismo la tarea, ¿no? En esta fecha, yo no sé exactamente si ya ustedes tienen pues datos, si el grupo de gobierno pues ya ha ido confeccionando ese borrador, ha ido a lo mejor pues trasladándole a los demás grupos de la oposición, donde hoy tenemos al Partido Socialista aquí con nosotros, para que vayan ustedes mirándolo todo para luego pues proceder a ese pleno que será la aprobación definitiva, ¿no? Sí, vamos a ver, evidentemente estos días nos estamos acercando pues a uno de los documentos más importantes que tiene un ayuntamiento para gobernarse, que es el presupuesto. ¿Por qué es tan importante? Porque es el documento en el que se supone que se plasma la organización, donde se pinta, ¿no? Y cuaja la organización de los dineros. Si lo trasladamos, por ejemplo, y muchas veces lo he puesto, ¿no?, como ejemplo, a nuestra propia economía familiar, pues tú dices, a ver, por aquí el sueldo me entra con esta cantidad. Yo tengo que pagar, pues, si tienes hipotecas, si tienes, pues, el coche, la luz, el agua, la comida, no sé, cualquier otra cosa que estés pagando por ahí. Efectivamente, es bueno ese ejemplo, porque yo creo que estas grandes cifras aterrizan en algo que sea entendible para todas las personas. Tenemos que organizar nuestra economía familiar, en este caso la economía del ayuntamiento. Que somos todos, ¿no? Porque en un pueblo pertenecemos todos y todos tenemos que ver con ese presupuesto que gestiona, en este caso, pues un equipo que ha sido elegido en las elecciones, ¿no? Por supuesto, insistía en esa parte, me gustó el ejemplo que has puesto de compararlo con la economía doméstica, porque yo creo que así lo entendemos todos. Llevado a las cifras que gasta el municipio, en la Orotava exactamente, este año tenemos alrededor de 46 millones de euros, casi 47 millones de euros, ¿no? Ha habido incrementos por distintos motivos. Estos días está en estudio y yo tengo que agradecer especialmente a nuestro compañero de Hacienda, al concejal Víctor Luis, que es quien da las pinceladas y aterriza desde el más pequeño detalle hasta las grandes cifras, ¿no? Y es capaz de trabajar el presupuesto y hacérnoslo entender y caminar con él a todo el equipo, ¿no? Porque es importante manejar el dinero para saber hacia dónde queremos llevar, ¿no? Tú ponías antes el ejemplo de una casa, pues por lo mismo. Una vez que acabas con los gastos corrientes, con, ¿no?, el agua, la luz, los servicios que tengas que hacer, pero date cuenta que se te puede romper algo en casa, los urgentes, y tienes que tener algo ahorrado allí, efectivamente, para hacer frente, ¿no? Efectivamente. Y si te queda algo, pues te vas de viaje, pero si no te sobra nada, tienes que quedarte para seguir el día a día, ¿no? Pues puesto en la cabeza con esa organización, también es bueno como ayuntamiento, por ejemplo,
más allá de los gastos corrientes, porque en el presupuesto tenemos una serie de capítulos de gastos que están comprometidos, que es lo que nosotros llamamos en general pues el presupuesto comprometido, y la otra parte que llamamos gasto político. En casa sería ese dinero que vamos a dejar para esos proyectos a futuro. Por ejemplo, queremos meternos en una obra, tenemos un proyecto vital, que queremos comprarnos algo que es relevante para la familia, pues en el ayuntamiento igual. Hay que también planificar y pensar qué proyectos queremos a largo plazo para organizarnos por fases, por plazo, decir, pues este año vamos a hacer esto, el año que viene haremos este otro poquito, y así poder conformar lo que son los grandes proyectos que los echamos de menos. Nosotros, desde el Partido Socialista en La Orotava, echamos de menos proyectos arriesgados y comprometidos a largo plazo. O sea, hacen falta más cosas, más obras, más cosas que tenga yo voy a poner que no un tenga la ejemplo. Villa La Orotava, por ejemplo, lo que te Yo voy refieres. a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros desde hace varios años pusimos sobre la mesa después del rescate de la zona 7. Habla un poco, porque a lo mejor Efectivamente, de fuera no sabe nadie dónde está la zona 7. Pues efectivamente iba a decir, se trata del hueco excavado junto a la Plaza del Quinto Centenario. Esa zona se llama la zona 7. La he nombrado varias veces como un ejemplo de una zona que ya es propiedad municipal. Eso se rescató y se acabó con una serie de cuestiones que tenía en el pasado, pero ahí no se ha planificado nada. O sea, está el solar, está pero el no solar, se sabe está el hueco. en qué se puede emplear. Pues nosotros pusimos la propuesta sobre la mesa de, por ejemplo, vamos a hacer una cosa grande y a largo plazo, aparcamientos, un edificio en la parte alta, con un montón de utilidades. Se puede llegar a acuerdos sobre las utilidades que puede tener ese edificio. ¿Y hay perras para eso? Por eso hay que planificar un presupuesto, y si eso no se puede hacer en un año, se podrá hacer en 2, 3, 4. En fases diferentes. Efectivamente. Pero nos da pena que el presupuesto ahora, por ejemplo, no contenga una partida, más allá de, creo que, no te quiero mentir, si alrededor de 50.000 euros para redacción de un proyecto. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Más allá del gasto corriente, hay que asfaltar, por supuesto que hay que asfaltar las calles, hay que arreglar aceras que se hayan roto. Estamos ahora mismo... La mejora, ¿no? Claro que sí, el mantenimiento, eso es como el valor al soldado, se le supone. 3 ediles en un equipo de gobierno, parece mentira que las labores de obras de mantenimiento no se estuvieran realizando. Ahí nosotros también entendemos que se puede ampliar incluso la manera en que se planifican esas obras. Fundamentalmente echamos de menos proyectos a largo plazo, planificación de verdad, porque el hecho de planificar te permite tener esa mirada de largo alcance y programar y abrir a la participación no solo del resto de grupos políticos, que tenemos que decir también que echamos mucho de menos ser más partícipes de muchas decisiones que se toman, con las que no se cuenta con nosotros, y también abrir, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, asociaciones de vecinos que más allá, claro que aportan sus necesidades para los barrios, pero también se podrían convertir en un foro en el que se pudiera organizar todo lo que es el presupuesto relativo a obras y consensuar de forma conjunta, no de forma individual, de forma conjunta, y tener una programación de las obras y mejoras que se van a realizar en los barrios. De forma que cada barrio conozca la prioridad de las obras, no solo en su barrio, sino el resto del municipio. Yo creo que ahí se juega incluso a construir municipios, a tener una conciencia mucho más global, más allá del barrio, y saber con transparencia por qué te toca la obra y en qué lugar te toca, en el orden temporal. Eso es un pequeño ejemplo para lo que nosotros significa participación y transparencia. Antes poníamos el ejemplo, el presupuesto es cómo manejar el presupuesto de casa. Pues lo mismo, transparencia es que todos conozcamos los criterios con los que se adjudican las obras o las subvenciones o otras cosas. Pero ustedes, no sé, yo tampoco camino por la Villa de La Orotava, sino de vez en cuando, porque que no tengo tiempo y ya tú sabes que pasamos más aquí en la radio que en la calle, ¿no? Más tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si se hacen en todos los barrios cosas
¿O habrá algún barrio que no se haga nada y todo se incline a lo mejor para otro sitio? No es exactamente eso, sino que nadie conoce el orden de prioridad de las obras. A eso es a lo que me refiero. Claro que no te entendí muy bien. Efectivamente, por eso da la sensación de que se trata de ir parcheando según se vaya protestando en un sitio o en otro, se vaya como intentando pues solventar aquellas cuestiones, ¿no? Pues ahora parcheo esto, luego parcheo lo otro, luego parcheo lo demás allá. La falta de programación hace que las decisiones se tomen a ese nivel. Si hubiera una programación y una transparencia a la hora de... ¿Una hoja de ruta? Sí, vamos a llamarla hoja de ruta, está bien, una hoja de ruta. Ya ves, como docente dije programación porque mi tendencia es a tener programados aquellos aspectos a atajar. Pero eso tiene que ir con el concurso de la transparencia. La transparencia no es una entelequia, la transparencia tiene esas dos patas, que son las de sentar a los colectivos y confeccionar con los colectivos conjuntamente, por lo de transparencia. En un foro abierto. Abierto, el formato se va decidiendo, claro que sí, en una mesa de trabajo, ¿de acuerdo? Yo creo que eso contribuye a la construcción de esa red social que es muy potente a la hora de trabajar. Al fin y al cabo estamos manejando dinero público, el dinero no es del ayuntamiento solo, de una persona, dinero público porque es de todos. Por eso pongo la anécdota de a nivel nacional, por ejemplo, con todo el presupuesto ha incrementado en el ayuntamiento, pues lo ha hecho también a nivel nacional. Y cierto partido a nivel nacional dijo que como que el Estado se estaba forrando por la subida de la inflación y la subida de los precios. Claro, ha habido más capacidad recaudatoria, pero mira, al fin ese dinero ha ido a parar a los ayuntamientos. Por eso el incremento del presupuesto, no solo del Ayuntamiento de Orotava, sino de todos los ayuntamientos en todos lados. El incremento de precios ha hecho que se incremente la recaudación, pero va a revertir en las inversiones en los ayuntamientos. En este mandato nunca se había visto una pandemia por medio, ¿no? Que trastocó todo, incluso en momentos en los que, digamos, estaba confeccionado el presupuesto. Yo no sé si se tiró todo abajo porque hubo que remodelarlo todo, cambiarlo, partidas para servicios sociales urgentes, gente que se quedó sin trabajo, o sea, se cambió prácticamente todo. Obras que no se pudieron hacer, dineros que iban por una cosa, pues se quedaron frenados. Ahora estamos como volviendo otra vez a hacer una vida, entre comillas, normal en los pueblos, ¿no? Y ahí de nuevo, pues que solventar cosas y habrá que ir atándolo todo en ese presupuesto, ¿no? Sí, desde luego. No se nos escapa que el periodo que hemos vivido, muchas veces cuando vemos alguna, ha sido muy duro. Cuando vemos alguna de las imágenes con mascarilla todavía, decimos que pronto se nos ha olvidado que hace las decisiones que hubo que tomar. Yo creo que en ese momento, en el momento en el que se toman las decisiones, por lo menos en el ayuntamiento, en el municipio de La Orotava, incluso todas las fuerzas políticas apoyaron ese plan de reactivación con unas 50 y tantas medidas. Recuerdo concretamente alguna aportación desde el Grupo Socialista, como fue la ayuda a autónomos. Ahí arrimamos todos el hombro, incluso pues dando nuestro voto en positivo a las cuentas, ¿no? Era el momento, había que estar todos a una. Ahí no había en ese momento de apuro importante, de una cuestión desconocida para todos los que estábamos allí. Había que estar todos a una y yo creo que lo hicimos, ¿no? Quitado yendo ya y caminando en el tiempo y quitado ese periodo, yo creo que lo que toca es, en nuestra opinión, es afrontar cosas con estrategia a medio y a largo plazo, lo decía antes. Pensar en el municipio para transformar y consolidar un modelo de desarrollo. Tenemos un paro que atender. Ahora tenemos unos buenos resultados, por lo visto, en empleo, ¿no? En Canarias hemos ido mejorando poco a poco desde la administración del ayuntamiento. Claro que no tiene competencias, pero sí que puede propiciar
propiciar, por ejemplo, antes estábamos poniendo de ejemplo la zona 7, el famoso aparcamiento. ¿Quién te dice a ti que ahí en ese edificio con el tiempo no solo va a dinamizar la zona comercial del centro, sino también va a ser un foro en el que se pueda crear empleo? Yo creo que eso lo tenemos que valorar y poner en valor, y pensar que claro que no tienes una responsabilidad directa o una competencia directa en la creación de empleo, pero puedes crear las condiciones para que ese empleo sea posible. O el vivero de empresas, otra propuesta que debió estar en algún cajón, se aprobó en su momento, pero jamás Coalición Canaria no confió nunca en poner esa propuesta en marcha. Un vivero de empresas consiste en un programa de apoyo a aquellos emprendedores que quieran iniciar su proyecto empresarial con 2 años de ayuda con local y otra serie de instalaciones necesarias para que su empresa se ponga en marcha, y con un compromiso de que una vez transcurridos esos 2 primeros años ya se instale en otro lugar del municipio, por su cuenta, claro, y tenga un compromiso de quedarse en el municipio. Al principio siempre cuesta salir y ese modelo se está llevando a cabo en otros municipios. Claro, por eso no entendemos que determinadas cuestiones, por eso decía antes, no es gratuito que yo diga, es que no se ha contado con nosotros para un montón de propuestas. Entonces, esa política de bombo y platillo con la que presentan todas las propuestas que llevan a cabo desde Coalición Canaria La Orotava, con las nuestras no han querido contar. La técnica esta de aprobarlas y guardarlas en un cajón, pues hombre, se nos hace duro. Entonces, aprobado o suspendido, en este caso un suspenso, porque no hay voluntad política de hacerlo, igual que no hay voluntad política de tener esos proyectos a largo plazo o esa facilidad para echar permanentemente la culpa a otras administraciones de los males. Hubo un problema, por ejemplo, con el saneamiento en la Florida, que es una inversión que viene desde el Estado, la Florida que quedaba pendiente, esa zona quedaba pendiente del saneamiento. Como los vecinos se quejaron por los problemas de tráfico, oiga, que han salido a echarle, esto es culpa del Estado, porque estas obras no se hacen así. Verá usted, ahí tiene la competencia municipal, es usted el responsable de regular el tráfico, ¿vale? Y de dar las facilidades. O sea, eran como argumentos de patio de colegio. Entonces, claro que también contestamos en ese momento a todas esas cuestiones. Y otras muchas más que creemos que han quedado sobre la mesa y, en fin, pensamos que la generación de empleo, atraer la inversión necesaria en todos los ámbitos, en cultura, en comercio, en industria, nuevas tecnologías, unos simples puntos de recarga, la colocación de fotovoltaicas en los edificios públicos. Ahí tenemos un montón de líneas de trabajo sobre las que seguir avanzando y que son temas pendientes del municipio. Un municipio, ¿por dónde debe andar el número de habitantes de La Orotava? Porque es un municipio que va desde la orilla del mar, es muy poblado. También hay verdad que han llegado de otros lugares pues personas a residir en la Villa Orotava. Es un municipio vivo, un municipio como todos los del norte, ¿no? Que vivimos también del turismo, que pasa mucha gente por los términos municipales, que van camino, en el caso de la Villa Orotava, pues pasan por esas carreteras para llegar al Teide, ¿no? Que es una de las rutas también importantes. La villa pues siempre suele estar pues como tiene 12 concejales, no, a ver, son 21 concejales. 21, la corporación tiene 21 concejales. Sí, 13 en el equipo de gobierno, sí. El PSOE tiene 5, Partido Popular tiene 1 y... El grupo mixto está formado por Asamblea por La Orotava con dos ediles y uno del Partido Popular. Del Partido Popular, exactamente. Edil, pues son 21 concejales, pues debe andar por 30 y algo, ¿no? No, tenemos 42.000 y pico. El 42. Pico exacto no te lo digo, pero algunos más de 42.500 habitantes tiene. Se ha mantenido ahí más o menos siempre. Sí, va subiendo a razón de 100 habitantes más o menos al año, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero vamos, está bastante bueno. El crecimiento demográfico es una constante en toda Canarias, ¿no? Se ha ralentizado, sí, ¿vale? Tenemos crecimiento, tenemos
la población crece también por otros motivos, ¿no? Por la venida de personas, por un montón de cuestiones, pero los índices de natalidad están bajísimos, ¿no? En todos lados, ya lo vemos en los colegios, ¿no? Ha habido alrededor de casi 8.000 alumnos y alumnas menos, ¿no? En todos los colegios de Canarias. Y eso va repercutiendo. Ya vamos viendo cómo esas aulas de infantil en todos los municipios van menguando en cuanto a número de alumnos. Uh-huh. Bueno, estamos pues a falta de 5 o 6 minutos para terminar la entrevista con la líder del Grupo Socialista y candidata para las próximas elecciones en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, con María Jesús Alonso. En esas anotaciones que le veo ahí en la mesa, ¿se le queda algo? Sí, la valoración que nosotros queremos poner sobre la mesa, sobre todo de cara al presupuesto, ¿no? Repito que lo estamos todavía estudiando. Nosotros sí tenemos nuestra hoja de ruta, nosotros tenemos propuestas, sin estar gobernando las hemos puesto sobre la mesa y las hemos querido compartir y llevarlas a pleno. No en vano somos el grupo que más propuestas lleva al pleno, o por lo menos uno de los que más lleva al pleno, y eso yo creo que es un valor bastante importante, porque nos tomamos esto muy en serio y lo hacemos. Una cosa que se me está ocurriendo ahora, antes de seguir, un pequeño paréntesis: el equipo de gobierno suele mantener, pues no sé, algún encuentro con frecuencia o a X tiempo durante el año de ese mandato con los grupos de la oposición. ¿Se suelen ver los líderes para comentar algo fuera de lo que son las sesiones plenarias, las reuniones que ustedes tienen Yo como portavoz he tenido una reunión al comienzo de mi ejercicio en la portavocía. Me consta que durante una época se mantuvieron encuentros con los portavoces y con las portavocías de los grupos. Pero, con el alcalde y el equipo de gobierno. Sí, el alcalde y los... ¿Y eso lo echa de menos? El Yo poder tener un diálogo como ver un poco cómo va el municipio, un intercambio así como para saber más o menos lo que piensa uno, lo que piensa otro, por dónde va a ir en los próximos meses, qué se va a hacer, no sé, fuera de lo que es claro que las vamos a ver habituales, que son las oficiales dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Como comisiones o como plenos, ¿no? Están las comisiones y los plenos, por supuesto, que tienen pero su agenda ahí, y su... Fuera de ahí, no, por lo menos en mi caso, en el periodo que yo llevo, en los meses que llevo en la portavocía, se produjo la primera reunión y no hemos tenido, por lo menos en ese ámbito, no hemos tenido más reuniones. Entiendo que Coalición Canaria ha decidido abrir su periodo electoral y no se ha dado por concluidas esas sesiones. Yeah, bueno. Entiendo, por lo que ha ido sucediendo, ¿no? Son las cosas que pasan, no lo que... Pues bueno, seguimos ya con lo que iba a decir. Realmente decía, ¿no?, que somos uno de los grupos que más propuestas ha puesto sobre la mesa, y nuestra valoración de cara a este documento tan importante, ¿no?, que es el presupuesto, y sobre todo a lo que nos queda. Hay que diagnosticar qué es lo que queremos. Antes estábamos hablando de sitios, de proyectos y sectores. En nuestro sector primario se le dedica también una cantidad que consideramos ínfima, ¿vale? Siendo un sector al que tenemos que mirar por obligación, porque o se desarrolla más o lo del incluso hasta lo del paisaje, lo del mantenimiento, la sostenibilidad de la economía se va a hacer imposible. Entonces, ahí también entendemos que hay que seguir trabajando. Por tanto, reiteramos que nuestras propuestas de cara al trabajo, hay que reforzar el trabajo en el gasto social, estos sectores tradicionales como es la ganadería, la agricultura, y sobre todo también pensamos que hay que atender bien a la estructura del ayuntamiento en cuanto a personal, la estructura administrativa y de personal, porque es verdad que no hay capacidad de gestionar muchos proyectos dentro del ayuntamiento. Muchas veces hay que dar proyectos fuera porque no se tiene capacidad de gestionar esos proyectos. Eso es una realidad y no se aborda. Desde el grupo de gobierno no se aborda. Y para empezar, tú tienes que arreglar
los fundamentos, ¿verdad? Antes hablabas del ejemplo del dinero de casa. Pues tú tendrás que tener la casa en orden y después ordenar el dinero y decir para qué es cada partida del presupuesto y cómo la vas a emplear, ¿vale? Esa es un poco la estructura. Por resumirte, por no... Bueno, pues para ir concluyendo, cuando alguien nos está escuchando ahora y diga, a ver, sabemos que muchos de los vecinos, pues cuando ven a los concejales, sea de un grupo o sea de otro, es decir, de la oposición o el propio equipo de gobierno, pues muchos vecinos se acercan, mire, a ver si nos puede arreglar esto, miren, a ver si pueden solucionar todo esto. También es verdad que los grupos mantienen en el propio ayuntamiento, me imagino, una oficina, un lugar donde el vecino pueda ir y solicitar cosas o simplemente trasladar a través de algunas aplicaciones que se han puesto en marcha, momentos en los que pasan, pues no sé, desde una baranda. Nosotros ustedes se mueven por el municipio, ¿no? Sí, nos movemos por el municipio y además yo tengo un afán intenso con lo de estar visitando constantemente las zonas y los barrios y haciéndome eco de muchas peticiones que llevamos a comisión. Tenemos un listado de temas que llevamos a comisión porque son petición de vecinos, fruto del contacto con los vecinos y vecinas. También, efectivamente, por las redes publicitamos muchas veces nuestros teléfonos de contacto a través del WhatsApp, incluso de llamadas, incluso nos acercamos al sitio para comprobar cómo se está haciendo, si se está haciendo, si está incluido en los planes, en fin. Esa atención con el vecino es lo primero y una de las cosas que intentamos cuidar mucho. Más allá de la publicidad, de ese aparato mediático que yo antes decía, más allá de todo eso, vamos de forma... Yo decía al principio, cuando empecé con la portavocía, yo creo que el trabajo humilde y sencillo y tranquilo es muy, muy efectivo y la gente lo agradece. Mi experiencia, la experiencia que me está dando ahora cuando me acerco a los sitios, la gente agradece la cercanía, el poder contar tranquilamente las cosas y hablar de los problemas que tiene y que le preocupan. Y los hay, problemas hay y preocupación en la gente también. Pues yo le agradezco este ratito de radio en un día donde hay muchas visitas a la radio, porque la radio está abierta, hay mucha gente que viene aquí a la radio a conocer un poquito cómo funcionamos, nos han estado viendo a través del estudio, pues no solo la cámara que tenemos aquí, que no sabemos quién nos puede estar escuchando, quién nos puede estar viendo a través de la 107.9, sino también personalmente pues han desfilado por aquí, por estos pasillos, mucha gente que ha estado hoy viendo y visitando nuestra radio. Y nosotros pues hemos estado aquí muy atentos. No sé si se ha colado alguna voz por ahí, porque a veces, sobre todo los más pequeñitos de los chiquillos pues que han venido por aquí pues acompañados de mayores hoy viendo la radio, pues han quedado encantados de nuestros estudios. Nosotros también pues le decimos ya a María Jesús que el tiempo se nos ha acabado, pero volveremos seguramente a tener más contacto, bien desde la Orotava, desde el equipo de gobierno, bien desde los grupos de la oposición, como siempre hacemos. Radio Realejos siempre está abierto a todos. Pues yo agradecerte, José Manuel, de verdad, la invitación, la oportunidad de acercarme a los micrófonos, reitero, precisamente por dar voz, por darnos un espacio en el que poder hablar tranquilamente, más allá de otros formatos que parece que llenan la política de ruido, también el hablar tranquilamente es importante, porque yo creo que nos acerca mucho más como personas. Y la gente también quiere ser escuchada y que se le dirija también un discurso más tranquilo y sin aspavientos. Pues María Jesús Alonso, la líder del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, en tareas de oposición, está su grupo y nosotros hoy le damos las gracias por haberse acercado desde la Orotava hasta aquí, hasta nuestros estudios, donde hoy, pues miren, hemos tenido pues presencia también de público, porque han estado visitando también nuestra radio, nos han estado siguiendo nuestra entrevista. Pues muchísimas gracias, María Jesús, hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima. Y nosotros, miren, tenemos más cosas, así que no se nos marchen aquí en esta que sigue siendo su radio favorita, la de toda la vida. Llevamos ya 31 años en antena y todos ya nos conocen, la 107.9 de Radio Realejo.